Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SV. Puedes hacer sus aportes por medio de PayPal, enlace en la descripción del contenido, y puedes visitar nuestra tienda en línea. Allí encontrarás contenido de pago que te podría ser útil. Revisa los enlaces que encontrarás en la descripción del contenido. Allí también hay más formas de colaborar si así lo deseas, y también encontrarás episodios exclusivos. Explora los enlaces de la descripción. Recuerda seguirnos, compartir y comentar. Gracias totales. Iniciamos nuestro análisis de hoy con una mirada a una tensión muy interesante que se está dando en El Salvador. Por un lado vemos un impulso muy claro hacia grandes proyectos, hacia el desarrollo de infraestructuras, y por otro, pues, una creciente preocupación por los costes que no se ven a simple vista. Costes medioambientales, sociales e incluso las finanzas del Estado. Es el dilema clásico del desarrollo, sí, pero con matices muy de ahora. Ya no se trata solo de si se construye o no, sino de cómo se construye. ¿A qué coste real y, sobre todo, con qué nivel de transparencia se hace? Exacto. Y los dos proyectos que vamos a ver hoy son un caso de estudio perfecto de esta dualidad. Pues empecemos por el primero, en el departamento de Santa Ana. Nos vamos a un lugar icónico, el Parque Natural Cerro Verde. Han saltado las alarmas de organizaciones ambientalistas, de pobladores, por la tala de árboles. Y el uso de maquinaria pesada. Eso es, dentro del área natural protegida. Hablamos de una zona de unos 25 por 10 metros que antes eran senderos. La incertidumbre entre los comerciantes del lugar es total. Claro. Se oyen rumores de una plaza comercial, pero no hay comunicación oficial del Instituto Salvadoreño de Turismo, del ISTU. Bueno, aquí es donde los documentos nos dan algunas pistas. Lo que sí sabemos es que a principios de 2025, el ISTU solicitó al Ministerio de Medio Ambiente, al MARN, una evaluación de impacto ambiental. Ajá. Y era para un proyecto llamado Construcción y Equipamiento del Centro de Atención al Turista. Y la ubicación, pues, coincide. O sea que no era solo un rumor. No. Y el proyecto no es solo un centro de información, ¿eh? La descripción detalla un edificio de 2 niveles, con un café bistró y áreas administrativas. Un café bistró, en medio de un área protegida. ¿Y qué ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente sobre esto? Pues ahí está el kit de la cuestión. El MARN ha informado de que el proceso de evaluación ya finalizó, pero el resultado no se ha hecho público. No sabemos si se probó, si hubo observaciones o cómo se piensa mitigar el impacto de construir ahí, en un ecosistema protegido por ley desde 2022. Esto plantea una pregunta clave, ¿no? Desde luego. ¿Se está ponderando el desarrollo sostenible o simplemente se está priorizando la construcción por encima de la ecología? Exacto. Es la gran pregunta, una pregunta que queda en el aire. Y de este impacto ambiental pasamos a uno humano, a una escala mucho mayor, con otra gran obra, la construcción del bypass de Apopa. Sí, esto ya es otra dimensión. Claro, esto no es un pequeño café, es una carretera de casi 5 kilómetros, 4 carriles, puentes complejos, y el proyecto va a afectar directamente a 238 familias que tendrán que ser reasentadas. Cierto, pero en este caso el panorama es, bueno, al menos sobre el papel, más estructurado. El proyecto tiene una financiación de $270 millones del Banco Mundial. Ya. Y esa clase de financiación internacional, pues, viene con condiciones muy estrictas. Una de ellas es la implementación de un plan de reasentamiento involuntario, que tiene un coste asignado de $13,9 millones. Entiendo. ¿Y este plan cómo funciona en la práctica? Porque desplazar a cientos de personas nunca es fácil, por muy estructurado que esté. A ver, el plan hace una distinción importante. Por un lado, están las personas que son propietarias legales de los inmuebles. De acuerdo. Ellas pueden elegir o una compensación económica por su propiedad o ser reubicadas en viviendas construidas por el Estado. Vale. Pero por otro lado, y aquí está el punto más sensible, están las personas ocupantes, aquellas que han vivido allí durante años pero no tienen títulos de propiedad. Espera, entonces, ¿las personas sin título de propiedad no reciben ninguna compensación por la casa que habitaban? ¿Eso suena a una vulnerabilidad social enorme? ¿Cómo se justifica eso? Es de las partes más complejas de estos procesos. Según el plan, no reciben indemnización por la tierra o la estructura, pero sí conservan el derecho al reasentamiento, o sea, a una nueva vivienda. Ya veo. El modelo busca asegurar un techo, pero no compensa la pérdida de un activo, por muy informal que fuera.
Incluso se contemplan ayudas temporales para inquilinos o empleados de negocios de la zona. Es un enfoque que intenta mitigar el golpe, pero que, inevitablemente, genera perdedores. Exacto. Es el llamado costo social del progreso, cuantificado en un plan. Y hablando de costos, estos grandes proyectos con sus etiquetas de millones de dólares obviamente requieren una financiación masiva, lo que nos lleva directamente al estado de las finanzas públicas, donde el panorama pues se vuelve aún más opaco. Sí, bastante más. El Gobierno acaba de solicitar a la Asamblea Legislativa una nueva reforma al presupuesto para incorporar 267 millones de dólares más. Y es crucial poner esa cifra en su contexto. No es un hecho aislado. Con esta, ya se han realizado al menos 40 reformas al presupuesto de 2025. 40. Es un ritmo frenético. Desde luego. Y además, estos 267 millones se suman a más de 550 millones que Hacienda ya ha recibido en refuerzos este año. Y la fuente de estos nuevos fondos son títulos valores de crédito. Que, para que quede claro, significa emitir más deuda. Básicamente, son pagarés que el Estado vende, recibe el dinero ahora, pero es otro préstamo que habrá que devolver con intereses, ¿no? Exactamente. Pero lo más llamativo no es solo el endeudamiento en sí, sino la justificación. El destino declarado es increíblemente genérico. Atender prioridades estratégicas del gobierno y obligaciones generales del Estado. O sea, un cheque en blanco. Básicamente, no hay un desglose, no se detallan proyectos concretos. Estoy intentando procesar las cifras. Piden 267 millones en nueva deuda, pero al mismo tiempo has mencionado que Hacienda ha transferido casi 559 millones de su propio presupuesto a otras carteras. Como analista, ¿qué te dice ese patrón? Pues suena menos a planificación y más a estar tapando agujeros. Claro, ese movimiento simultáneo, pedir refuerzos mientras cedes fondos propios, sugiere una presión de liquidez muy fuerte. Indica que el presupuesto original no se está cumpliendo y que se necesitan ajustes constantes sobre la marcha. Es una gestión financiera reactiva, no proactiva. Y la falta de detalle lo hace imposible de auditar. Imposible. Y esa falta de detalle nos lleva de cabeza al otro lado de la moneda, la transparencia, o la falta de ella. Porque hace poco se ha sabido que la Procuraduría General de la República, la PGR, ha colocado bajo reserva información que por ley debería ser pública. Sí, y esto es jurídicamente muy problemático. La Ley de Acceso a la Información Pública es explícita. Obliga a las instituciones a publicar de oficio los detalles de los viajes de sus funcionarios pagados con fondos públicos. Y la PGR ha decidido reservar esa información. Y no solo eso. No. También contratos, convenios y todo lo relacionado con su plan de reestructuración para 2024-2026. Entonces, si conectamos los dos puntos, tenemos un presupuesto que se modifica con deuda para prioridades que no conocemos y a la vez una institución clave oculta sus gastos. Es justo verlo como dos caras de la misma moneda. Una tendencia a la opacidad. Sin duda, son síntomas del mismo fenómeno. Cuando la gestión financiera se vuelve opaca, la transparencia informativa suele ser la primera víctima. El argumento de la PGR para la reserva es un posible peligro para la seguridad de los funcionarios. Un argumento muy genérico. Demasiado. Los especialistas lo ven como un escudo para evitar el escrutinio. Una cosa es proteger detalles de seguridad y otra muy distinta es ocultar cuánto costó un viaje o qué empresa fue contratada. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este espacio. Sus aportes a través de PayPal o nuestro código QR de Bitcoin son fundamentales. También pueden visitar nuestra tienda en línea y explorar otras formas de colaborar en los enlaces que encontrarán en la descripción de este contenido. Su apoyo nos permite seguir adelante. Mientras se desarrollan estos debates sobre infraestructura y finanzas, la vida cotidiana de los salvadoreños sigue, con sus propias complejidades. Y un área donde esto es muy evidente es la seguridad, que nos presenta un panorama de claroscuros. Es una dualidad fascinante, sí. Por un lado, tenemos una noticia muy contundente. Una estructura de exagentes de policía y civiles condenada a penas de hasta 433 años de prisión. Una barbaridad. Cometieron 41 robos agravados. Simulaban órdenes de registro para entrar en las casas. Pero por otro lado, las cifras oficiales anuncian que El Salvador acumuló 24 días sin homicidios en noviembre. Son dos realidades que parecen contradecirse. ¿Cómo las interpretamos juntas? Pues creo que nos muestran que el fenómeno de la seguridad es mucho más complejo que una sola estadística. La reducción de homicidios es un indicador positivo, claro.
Apunta al éxito en la supresión de la violencia de pandillas en las calles. Pero Pero el caso de los exagentes revela una criminalidad más sofisticada que opera desde dentro de las instituciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos viendo una desaparición del crimen o más bien una transformación de su naturaleza, hacia formas que las estadísticas de homicidios no capturan? Exacta. Una delincuencia, digamos, de cuello blanco, o en este caso de uniforme. Es una perspectiva interesante. Y esta complejidad también la vemos en otro fenómeno humano clave, la migración. Las cifras de deportaciones han vuelto a subir. Así es, durante el tercer trimestre de 2025, 4.112 salvadoreños fueron deportados por vía aérea. Es un aumento de casi el 10% respecto al año anterior. ¿y la mayoría de Estados Unidos? La inmensa mayoría, el 94%. No obstante, si ampliemos la perspectiva, la tendencia anual se ha mantenido bastante estable estos últimos 3 años, unas 13 o 14.000 deportaciones al año. Una cifra que, aun siendo alta, es mucho menor que las de antes de la pandemia. En 2016, por ejemplo, se superaron las 28.000. Correcto. Y esto refleja una mezcla de factores. Cambios en las políticas migratorias en los países de destino y posiblemente cambios en los propios patrones de quienes migran. Los motivos para irse siguen siendo increíblemente complejos. Y ante algunos de estos desafíos internos, como la saturación del sistema de salud, también vemos la implementación de soluciones tecnológicas. Me refiero al lanzamiento de la aplicación Doctor SV. Sí, es un modelo de telemedicina interesante. El objetivo es atender enfermedades de primer nivel, ¿no? Gripes, problemas gastrointestinales. Hacerlo a través de videollamadas para descongestionar los hospitales. Suena a una modernización necesaria, pero ¿cuáles son los desafíos? Pues el principal, señalado por el propio Colegio Médico, es la brecha digital. La viabilidad de una aplicación así depende del acceso a Internet, que sigue siendo limitado o de baja calidad en muchas zonas rurales. Claro, es una solución del siglo XXI para un problema del siglo XX. Justo. Y todo el sistema, por cierto, está respaldado por un financiamiento de 88 millones de la Corporación Andina de Fomento. Y por supuesto, nada de esto ocurre en una burbuja. La economía de El Salvador está profundamente conectada con la global, y especialmente con la de Estados Unidos. Absolutamente. Ahora mismo, todos los mercados financieros globales tienen la mirada puesta en un dato de Estados Unidos, el índice de precios de gasto de consumo personal, el PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Exacto. Y su resultado es clave para decidir el futuro de las tasas de interés. ¿Y por qué este índice es tan importante para la Fed, más que el IPC que todos conocemos? A ver, porque el PCE ofrece una visión más dinámica del comportamiento del consumidor. El IPC mide una cesta fija de bienes. El PCE, en cambio, se ajusta a los cambios en los hábitos de compra. Entiendo. Si la ternera sube mucho, la gente compra más pollo. El PCE captura esa sustitución, dando una imagen más realista del coste de la vida. Por eso, un PCE alto asusta tanto a la Reserva Federal. ¿Y una decisión de mantener las tasas altas allí? Encarece el crédito a nivel mundial y puede afectar directamente al coste de la nueva deuda que El Salvador está adquiriendo. Claro. Y además, en el mercado energético, se espera que la OPEP Plus extienda sus recortes de producción de petróleo. Buscan mantener los precios estables, lo que para un país como El Salvador, que importa todo su petróleo, tiene un impacto directo en el bolsillo de todos. Llegamos al final de nuestro análisis. Resumamos en 60 segundos las conclusiones más importantes de hoy. El desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en El Salvador, como los del Cerro Verde y el Bypass de Apopa, subraya la tensión permanente entre el crecimiento económico, la conservación ambiental y el impacto social, destacando la necesidad crítica de una planificación transparente. Las finanzas públicas del país operan bajo una presión constante, evidenciada por múltiples refuerzos presupuestarios financiados con deuda y justificaciones opacas. Al mismo tiempo, el aumento de la reserva de información en instituciones clave como la PGR merma la capacidad de fiscalización ciudadana. La realidad cotidiana de los salvadoreños es un mosaico complejo donde los avances en seguridad coexisten con nuevas formas de criminalidad y las presiones migratorias persisten, todo ello en un contexto económico muy vulnerable a las decisiones que se toman fuera. Como pensamiento final, mientras el país invierte cientos de millones en acero y concreto para su futuro, la gran pregunta es si se está invirtiendo con la misma intensidad en la infraestructura social y democrática, la transparencia, la rendición de cuentas, la confianza.
que sostendrá esas obras a largo plazo. Agradecemos su atención. Les recordamos que pueden apoyar nuestro trabajo a través de los enlaces de PayPal y Bitcoin en la descripción. No olviden revisar todas las formas de colaborar y conocer más de nuestro contenido. Compartan este análisis si les ha parecido de valor. Muchas gracias por acompañarnos.